Ok, listo. Bueno, como hemos estado viendo, ya sabemos que el metabolismo va a estar constituido por lo que son las rutas anabólicas, las rutas catabólicas, y esto tiene que tener un equilibrio como tal, que es el metabolismo. Esto es entonces el conjunto de todas las reacciones bioquímicas que se van a producir en el interior de la célula. Dentro de los procesos catabólicos, que ya sabemos que es la degradación de sustancias en la cual se va a liberar energía, podemos mencionar 3 que forman parte de la cadena respiratoria. ¿Perdón? ¿Alguien iba a decir algo? Ya, entonces continuamos. Los procesos son los de fosforilación oxidativa, que ya vimos el día de ayer, la glucólisis, que vamos a ver el día de hoy, y el ciclo de Krebs, que veremos probablemente la próxima semana. Y las vías anabólicas, ya sabemos que van a ser las vías formadoras de biosíntesis, y que vamos a tener, por ejemplo, el anabolismo de los glúcidos, anabolismo de lípidos, de aminoácidos, de nucleótidos. Otro es, por ejemplo, la fotosíntesis, producir energía a manera de ATP. Entonces, el anabolismo es la formación o biosíntesis, construcción de sustancias complejas con la necesidad de energía para llevarse a cabo este proceso. ¿Cuáles van a ser las funciones del metabolismo? Primero, obtener energía del entorno. Por ejemplo, la luz solar, en el caso de las plantas, a través de la fotosíntesis, reacciones exergónicas y de sustancias orgánicas a través de su oxidación. A través de la oxidación, sabemos que vamos a obtener energía. 2, convertir los nutrientes exógenos en precursores de las macromoléculas. 3, vamos a tener que se va a poder elaborar estas macromoléculas a partir de precursores sencillos, ¿no? 4, formar y degradar las biomoléculas que van a ser necesarias para permitir la actividad fisiológica o funcional de las células. En el proceso vamos a tener 3 fases de las vías metabólicas. La fase 1, donde vamos a tener las biomoléculas de importancia, lípidos, glúcidos y proteínas. Dentro de esta fase 1, ya sabemos que tienen que metabolizarse o degradarse a las unidades estructurales de cada una de ellas. Caso de los lípidos, ácido graso y glicerol. Caso de glúcidos, a ver. En el caso de glúcidos, a la glucosa. Y en el caso de las proteínas, ya sabemos que la unidad estructural son los aminoácidos, ¿no? Michelle Romero, su audio está prendido, ¿no? No se olviden de poner el silencio, si no igual aquí también va lo que es actuación en clase. Michelle Romero, que tenía prendido su audio, ¿no?
Ok, entonces continuamos. La fase 1, la degradación de las biomoléculas en sus unidades estructurales. La fase 2, vamos a tener que estas biomoléculas van a converger en una molécula que va a ser necesaria para poder ingresar al ciclo de Krebs, que es el acetilcoenzima A. Sea a través de los lípidos, sea a través de los azúcares, o sea a través de las proteínas, todas se conformarán en acetilcoenzima A, que es lo necesario para poder ingresar al ciclo de Krebs. Luego, se lleva a cabo el ciclo, se libera CO2, se obtiene poder reductor y finalmente van a la cadena transportadora de electrones, que es lo que ustedes vieron el día de ayer. Ahí vamos a tener liberación de agua, CO2, dióxido de carbono y aminos, grupos aminos, ¿no? Esta ruta puede ser anabólica, que va a estar representada del color verde, o catabólica, si se va a degradar a las unidades estructurales, ¿no? Por eso hay dos flechas, una catabólica de color rojo que va hacia abajo y la vía anabólica que va en sentido inverso, ¿no? Por eso decimos que este anabolismo está constituido por tres fases en orden inverso al catabolismo. Ambos procesos van a ocurrir simultáneamente, pero son interdependientes. Las rutas catabólicas y anabólicas van a estar localizados en diferentes organelos, como por ejemplo las mitocondrias, hasta en el citosol, el citoplasma, ribosomas, etc., ¿no? Y en cada uno de los compartimentos celulares. El catabolismo. Estos son procesos de oxidación. Ya sabemos que cuando hablamos de oxidación, las moléculas van perdiendo electrones, que estos van a ser aceptados por una molécula que finalmente se va a reducir cuando acepta los electrones. Y esto va a permitir la formación del ATP. Por eso, los procesos de oxidación son los procesos mediante el cual se obtienen energía. Dependiendo del aceptor final de estos electrones, pueden llevarse a cabo la fermentación, la respiración celular aerobia. La fermentación es un proceso anaerobio. El aceptor final de estos electrones va a ser un compuesto orgánico. Por ejemplo, el ácido pirúvico se va a fermentar en dos. Uno es el ácido láctico y el otro es el etanol. De ahí es que a través de los procesos de fermentación se puede producir etanol o alcohol, ¿no? Ustedes almacenan frutas, uvas y hacen vino o hacen alcohol, ¿no? Etanol, justamente por este principio. La respiración celular aerobia, es decir, en contacto del oxígeno, el aceptor final de electrones va a ser un compuesto, en cambio, inorgánico. Aquí está el resumen de las tres fases. La primera fase, decíamos que las macromoléculas se van a degradar a sus monómeros y va a ocurrir fuera de la célula. Tenemos a la digestión. La fase 2, los distintos monómeros que se formaron, aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, por ejemplo, van a ser transformados en el acetilcoenzima A. Para esto va a haber el desprendimiento de pequeñas cantidades de ATP y el NADH, que ustedes ya conocen. Y la fase 3
va a tener lugar la oxidación de la acetilcoenzima A. Este se va a oxidar a agua y dióxido de carbono, generándose la coenzima NADH. Ustedes ya saben, esto posteriormente ingresando en el ciclo de Krebs, o bueno, liberándose en el ciclo de Krebs e ingresando en la cadena transportadora de electrones, va a proporcionar bastante cantidades de ATP. Al final de las diferentes rutas metabólicas del proceso de respiración celular, todas van a confluir a lo que es el ciclo de Krebs, donde estos electrones pasan a lo que es la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa que vimos el día de ayer para producir ATP a través de los procesos que describimos, la ATP sintasa, que a través de un intercambio iónico impulsa con una fuerza protomotriz y une el adenosín difosfato más el fósforo inorgánico y genera ATP. Ahí estábamos hablando de la fosforilación oxidativa, ¿no? Para producir la molécula de ATP que vemos aquí. Ahí tenemos la cantidad de energía que se produce comparando las moléculas de ATP, ADP y AMP. Obviamente, en el punto más alto vamos a encontrar el adenosín trifosfato. Más abajito el adenosín difosfato y el adenosín monofosfato más abajo. Profe, disculpe que lo interrumpa. Es que algunos compañeros dicen que aún no los acepta. Porque entraron ya demasiado tarde. Ah, ya, gracias. ¿Ya? La glucólisis. Ahora ya vamos a ingresar a lo que es el proceso de la glucólisis. Vamos a describir este proceso. Muy importante y uno de los procesos que aportan mayor cantidad de energía, que vamos a ver por varias fases. La glucólisis es la vía metabólica, la cual es encargada de oxidar a la glucosa. Es decir, cuando ustedes consumen un azúcar, esta debe ser oxidada de manera adecuada. Primero debe ingresar a la célula, como también hablamos en algún momento. Si no ingresa al interior de la célula, vamos a tener procesos fisiopatológicos o alteraciones del metabolismo, como por ejemplo son una excesiva cantidad de azúcar en sangre, una hiperglucemia. Entonces, para que no esté el azúcar circulando en el torrente sanguíneo por encima de las cantidades normalmente permisivas, entonces debe ingresar al interior de la célula y debe llevarse a cabo el proceso de oxidación de esta glucosa. Como resultado, ya mencionamos, se obtiene la energía necesaria para los diversos procesos metabólicos, fisiológicos y todas las actividades que ustedes ejecutan, ¿no? Vamos a ver el proceso paso a paso. Son 9 etapas. Como pueden observar en esta ilustración, en una etapa se va a dividir en 2. Que ya la vamos a ir viendo con detalle. Como ustedes pueden ver, ingresa la molécula de glucosa completa. En las primeras etapas se utiliza ATP y se libera ADP. Es decir, quemamos ATP, porque todos los procesos también requieren su energía, ¿no? Entonces aquí estamos utilizando ATP. En un proceso se va a generar un compuesto denominado fructosa 1,6-bifosfato, que ya lo vamos a ver también. Y luego se divide en 2 gliceraldehídos 3-fosfatos, que es lo que estamos viendo aquí. De ahí vienen procesos que se utilizan las
coenzimas, NAD, está aquí, está en su versión oxidada, y se libera su versión reducida, que es el NADH. Acá en la etapa 6 se utiliza ADP para generar ATP. Aquí hay una fosforilación a nivel de sustrato. Acá, de igual manera, se produce otra molécula de ATP, otra fosforilación a nivel de sustrato, y como producto final vamos a tener el piruvato o ácido pirúvico. Estas dos vías que ocurren ya son simultáneas. Aquí se dividió, era una sola, aquí se dividen en dos. Y las dos van a ser simultáneas. Ok. Aquí voy a necesitar la atención de ustedes porque les voy a ir explicando paso a paso cómo ocurre el proceso. Necesito igual que anoten en un cuaderno o en algo, porque aquí hay cosas que les voy a decir y no están escritas. Entonces apúntenlas porque ahí salen algunas preguntas de examen. ¿Todos están ahorita prestando atención? Sí. Sí. Ok. Ok, entonces, vamos a empezar. Presten atención para que no se pierdan porque el proceso es un poquito largo. Aquí hay una representación esquemática, donde podemos ver una ilustración como si fuera un cuaderno, ¿no? Aquí está el anillado y aquí está la hoja. Todo lo que está por dentro de este anillado, estamos hablando que ocurre en el espacio intracelular. Aquí estamos dentro de la célula. Y lo que está por fuera del anillado es el líquido extracelular. Todo lo que está por fuera es la parte extracelular. Voy a ir despacio para que igual vayan vayan tomando apuntes. Ahora ustedes entonces consumen una barra de chocolate o azúcar, una limonada, y le ponen azúcar, ingresa al interior de la célula la molécula de la glucosa. Aquí estamos en la glucosa. La glucosa, nosotros dijimos que era una molécula constituida por ¿cuántos átomos de carbono? 5. 6. 6 átomos. 6, exactamente. Y decíamos que era una aldosa. ¿Por qué decíamos que era una aldosa? Trabaja con el grupo primario. Por el aldehído. Ya, ¿qué pasa con el aldehído? El grupo... Que ellos trabajan en carbono. Ajá. Eso, que se encontraba en el carbono primario, ¿no? Que está aquí. Sí. Exactamente, muy bien, vamos bien. Es una molécula de 6 átomos de carbono, por eso están representadas por estas bolitas, y el grupo funcional se encontraba en el carbono primario, por eso es una aldosa. Ustedes sí ven el puntero del mouse, ¿no? Sí. Ok. Entonces, consumieron, ingresó al interior de la célula la molécula de glucosa. Luego, a través de dos enzimas,
Dos enzimas. La exoquinasa o la glucoquinasa. La exoquinasa o la glucoquinasa. ¿Cuál es la diferencia de estas dos enzimas? Que la glucoquinasa, esta de acá, la glucoquinasa va a actuar en las células musculares y las células hepáticas. Células musculares y las células hepáticas. Y la exoquinasa va a actuar en las demás células del cuerpo. Entonces, dependiendo de dónde se lleve a cabo la glucólisis, actúa la exoquinasa o la glucoquinasa. ¿Cuál es cuál? Disculpe, mister. La que tiene esta representación es la exoquinasa. Y la de acá es la glucoquinasa. ¿Ya? Profesor, ¿podría repetir de nuevo esa parte, por favor? Sí. La glucosa, que es una aldosa, va a necesitar transformarse en otra molécula que se denomina glucosa 6-fosfato. Esto lo va a realizar por medio de dos enzimas dependiendo de dónde se realice o dónde se lleve a cabo. Puede ser la exoquinasa o puede ser la glucoquinasa. La glucoquinasa se va a llevar a cabo si son en células musculares o son en células hepáticas. Y la exoquinasa se va a llevar a cabo en el resto de células del cuerpo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Este proceso es muy importante. ¿Por qué? Porque en primer lugar se va a fosforilar a la glucosa. Aquí tenemos a la glucosa y acá está fosforilada. ¿Qué quiere decir fosforilada? Nada más que se le añade fósforo. Se le añade la molécula de fósforo a la glucosa. Y se va a producir un elemento denominado glucosa 6-fosfato. Glucosa, por su nombre original, 6-fosfato porque en el átomo de carbono número 6 se añade el grupo fosfato. ¿Está bien? Seguimos, ¿no? No quiero ir rápido, quiero ir lento, por eso estoy hablando pausado para que apunten y les quede claro. Hay que esto es pregunta de examen. Listo. Las quinasas, por lo regular, tienen una función que van a hacer añadir o quitar grupos fosfato de las moléculas. Por eso acá en este caso está añadiendo grupo fosfato. ¿Ya? Entonces, seguimos. Acá estamos en la glucosa 6-fosfato. Ahora, esta glucosa 6-fosfato se va a transformar en fructosa 6-fosfato por medio de una enzima o un complejo enzimático que se va a denominar fosfohexosa isomerasa. Fosfohexosa isomerasa. ¿Qué va a hacer esta fosfohexosa isomerasa? Lo que va a hacer es cambiar el grupo funcional que se encontraba en el carbono primario y lo va a colocar en el carbono secundario. ¿Puede repetir esa parte? Sí.
La glucosa 6-fosfato se debe transformar en fructosa 6-fosfato. Hasta aquí es una molécula que es una aldosa porque tiene el grupo funcional en el carbono primario. Pero esta enzima, fosfohexosa isomerasa, se va a encargar de coger el grupo funcional que lo teníamos en el carbono primario y lo va a colocar en el carbono secundario, produciendo otra molécula que es la fructosa 6-fosfato. El grupo fosfato no se ha cambiado, por eso sigue siendo 6-fosfato. Solo que es ahora una cetosa porque el grupo funcional ya no se encuentra en el carbono 1, sino en el carbono 2. Y el azúcar, que tiene 6 átomos de carbono y que se encuentra su grupo funcional en el carbono secundario, ya es una fructosa. La fructosa es así, es una cetosa. Apunten igual, vayan apuntando, como les digo, eso no está escrito. Este resumen, estoy haciendo un resumen con esta ilustración. Que para mí es más sencillo de que si ustedes van y lo leen en un libro. A ustedes posteriormente les va a tocar hablar de varias rutas metabólicas. Cuando les toque exponer así, yo quiero que no me hablen mucho de complejos denominaciones bioquímicas, sino me hagan esquemas, resúmenes y lo ilustren que sea fácil de comprender para el público de ustedes, ¿no? Es decir, sus compañeros. Algo así como lo que estoy haciendo ahorita. De eso va a depender la nota de cada uno, de cómo hacen más entendibles sus exposiciones. Bien, estábamos aquí, en la fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato se va a transformar en otra molécula, una molécula denominada fructosa 1,6-bifosfato. Fructosa 1,6-bifosfato. Parece un nombre largo, pero es sencillo. La fructosa sigue siendo, y el 1 y el 6 es porque el grupo fosfato se va a colocar en el carbono 1 y en el carbono 6. Y bifosfato es porque tenemos 2 grupos fosfatos dentro de la molécula, ¿no? Por eso es fructosa 1, 6, bi por los 2 fosfatos, ¿no? Seguimos claros, ¿no? Apunten igual. Ok, entonces como no hay preguntas, continuamos. Tenemos la fructosa. Oiga, Sí, una pregunta. sí. Eso sería por la fosfofructoquinasa también, porque dijo que las quinasas agregan grupos fosfato. Exactamente, buena pregunta. Entonces, ahora, como bien nota la compañera de ustedes, esto es una quinasa que va a participar en el proceso porque añade un grupo fosfato en el carbono 1, ¿no? En este caso, la enzima que participa es la fosfofructoquinasa 1. Quinasa 1 porque aquí añade el grupo fosfato. Buena observación. ¿Cuál era su apellido? Olivares. ¿Perdón? Olivares. Olivares. Ok. Ya, entonces, esta fructosa 1,6-bifosfato va a necesitar de una enzima denominada aldolasa. Aldolasa. ¿Qué va a hacer esta enzima aldolasa? Va a escindir a la fructosa 1,6-bifosfato. Va a escindir a la fructosa 1,6-bifosfato
¿Qué significa escindir? ¿Quién sabe? Creo que sí lo he dicho. La va a separar, a Fractura. dividir, a separar, Sí, la va a dividir. a separar. Ajá. La divide, como es una molécula de 6 átomos de carbono, va a dividirla en 2 moléculas de 3 átomos de carbono cada uno. ¿Cuáles son estas moléculas? La fosfato de dihidroxiacetona y el gliceroaldehído 3-fosfato. Repito, está ahí. La fructosa 1,6-bifosfato va a ser escindida o dividida en 2 moléculas gracias a la enzima aldolasa. Una de ellas es el fosfato de dihidroxiacetona y la otra es el gliceroaldehído 3-fosfato. 2 moléculas. Aquí es importante que tengan claro algo. Esta molécula de fosfato de dihidroxiacetona es una molécula que se forma de manera transitoria porque esta que está aquí, se va a formar de manera transitoria. ¿Por qué? Porque de ahí tiene que transformarse en otra molécula de gliceroaldehído 3-fosfato. Entonces, finalmente, se van a formar 2 moléculas de gliceroaldehído 3-fosfato. La enzima que participa en la transformación del fosfato de hidroxiacetona en otro gliceroaldehído 3-fosfato se denomina triosa fosfato isomerasa. Triosa fosfato isomerasa. ¿Puedes repetir esa última parte? No entendí bien. Sí, profe, ¿podría repetir desde que se separan? Ya. Repito. Tenemos la molécula de 6 átomos de carbono, interviene la aldolasa, y la dividimos en 2. Fosfato de hidroxiacetona y el gliceroaldehído 3-fosfato. Esta molécula ya queda formada y esta de acá, transitoriamente, el fosfato de hidroxiacetona, porque esta de aquí se va a transformar en otra gliceroaldehído 3-fosfato. Entonces ahí vamos a tener 2 gliceroaldehídos 3-fosfato que se forman o se producen. 2. Uno el que ya estaba y el otro en la cual este se va a transformar en el siguiente gliceroaldehído 3-fosfato. Y ese lo realizó con una enzima que no está ahí y que se llama triosa fosfato isomerasa. Triosa fosfato isomerasa. Entonces ahí ya quedarían las 2 de gliceraldehído 3-fosfatos, ¿verdad? Exactamente. Ahí ya tenemos 2 gliceroaldehídos 3-fosfato. De ese momento en adelante, todas las reacciones que se produzcan serán por duplicado. Todas las reacciones que se produzcan serán por duplicado. Por eso es que en anterior veíamos que en una parte de la reacción se dividía en 2. ¿Ya? Hasta ahí quiero que todos tengan claro para continuar, si no, igual no podemos avanzar, ¿no? Mister, sigo sin entender desde que se divide en 2. ¿Ya? No sé. Aquí. Repito una vez más por si acaso, la última vez. Entonces, tenemos la molécula de 6 átomos de carbono, interviene la enzima aldolasa, y esta va a hacer que se escinda o se divida en 2 moléculas. Una es el gliceroaldehído 3-fosfato, que queda formado, y la otra es el fosfato de dihidroxiacetona, que esta de aquí se forma transitoriamente, pero después se va a transformar en otro gliceroaldehído 3-fosfato. La enzima que participa en la transformación del fosfato de dihidroxiacetona en el siguiente gliceroaldehído 3-fosfato se denomina triosa fosfato isomerasa.
Ok, ahora vamos a continuar con el 50% restante de la reacción. Hemos llegado hasta la mitad. Ahora, vamos a tener que este gliceroaldehído 3-fosfato o este par de gliceroaldehídos 3-fosfato se van a transformar en otra molécula que se llama 1,3-bifosfoglicerato. 1,3-bifosfoglicerato. Este 1,3-bifosfoglicerato viene del nombre, como vimos anteriormente, dos grupos fosfatos, uno se encuentra en el carbono 1 y el otro en el carbono 3, por eso su nombre, 1,3-bifosfoglicerato por el gliceroaldehído. Se lleva a cabo esto gracias a la enzima denominada gliceroaldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Este fósforo que se une es a partir de un fósforo inorgánico que se encuentra en la célula, en el interior de la célula. Se incorpora aquí. Para que se lleve a cabo este proceso, no solamente vamos a requerir esta enzima, el gliceroaldehído 3-fosfato deshidrogenasa, sino que vamos a requerir una coenzima que es el NAD. Este NAD se encuentra oxidado. Me sale una pregunta, disculpe. ¿A través de qué enzima se formaba el 1,3 bifosfoglicerato? A través del gliceroaldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Gracias. Profe, una pregunta. Sí. Usted dijo que el fosfato de hidroxiacetona se convierte en un gliceraldehído de trifosfato, ¿no? Sí. O sea que van a haber dos moléculas así. Van a haber dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, sí. Y eso lo Ya, hace... y las dos pasan por ese proceso que va a seguir. Sí, de ahí continúa, por duplicado. Ok, gracias. De nada. Ya. Entonces nos habíamos quedado en este 1,3-bifosfoglicerato que se producía gracias a la enzima gliceroaldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que va a requerir también la participación de la coenzima NAD. Esta NAD les preguntaba si está oxidada o reducida. ¿Qué está? Oxidada. Oxidado. Oxidada, muy bien. Este NAD está oxidada. Pero como son procesos de óxido-reducción, en cambio se va a liberar la versión que se encuentra reducida, que es el NADH más H. ¿Ya? Y este NADH que se libera va a la mitocondria a través de la lanzadera de malato y puede ir también a la cadena transportadora de electrones, que ustedes saben, estos NADH llevan los electrones aquí. Llevan los electrones y los hidrogeniones. Muy importante para la respiración celular. Pero bueno, continuamos entonces. Luego, este 1,3-bifosfoglicerato se va a transformar en otro elemento que se llama 3-fosfoglicerato por medio de una enzima denominada fosfoglicerato-quinasa. Ahora ya saben que las quinasas ponen o quitan grupos fosfatos, remueven o añaden. En este caso está removiendo un grupo fosfato, ¿no? De lo que era 1,3-bifosfoglicerato, ahora es solamente 3-fosfoglicerato. Se fue el 1. 3-fosfoglicerato.
Pero, ¿qué es lo importante de este proceso? Aquí es muy importante porque se va a producir por primera vez un ATP. Se va a producir las moléculas de ATP, adenosín trifosfato, a través del proceso de fosforilación a nivel de sustrato. Fosforilación a nivel de sustrato. O sea, a partir del 3-fosfoglicerato se empieza a formar el ATP. No le escuché. ¿Me podría repetir su pregunta? O sea, a partir de que se forma el 3-fosfoglicerato se empieza a formar lo que es el ATP. A partir Sí. de ahí. Exactamente. Coge el fósforo que estaba por aquí y hace que se produzca el ATP. Utiliza el adenosín difosfato, encontró un adenosín difosfato y encontró ese otro fósforo y produjo ATP, adenosín trifosfato. Energía. En ese momento del proceso de la reacción, ustedes ya sienten energía. Si le estaban consumiendo su barra de chocolate. ¿Ya? En este paso, entonces, están los primeros ATPs que se producen en la glucólisis. Profe, ¿Sí? es que hay una compañera que aún no la ha aceptado. Tuvo problemas con el internet. Ya. Pero no la veo. No he solicitado. No está dentro. Gracias. Bueno, continuamos entonces. Ahora, este 3-fosfoglicerato se va a transformar en 2-fosfoglicerato a través de una enzima fosfoglicerato mutasa. Mutasa porque en cambio va a invertir o va a mover, va a cambiar el grupo fosfato que se encontraba en el carbono número 3 al carbono número 2. Cambiándolo del 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Luego, este 2-fosfoglicerato va a necesitar una enzima que se denomina enolasa. Enolasa. Esta enolasa va a hacer que se transforme del 2-fosfoglicerato a otro elemento que se llama fosfoenolpiruvato. 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 Y luego, ya en la última etapa, vamos a tener que este fosfoenolpiruvato, a través de una enzima denominado piruvato quinasa, va a transformar el fosfoenolpiruvato en piruvato, el último elemento de la glucólisis. Y aquí, en este preciso instante, se va a producir otra fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, se generan otras moléculas de ATP. Y se siente más energía. Disculpe, profesor, el fosfoenolpiruvato a través del piruvato quinasa, ¿qué es lo que iba a hacer? Transforma en piruvato y hace que haya una fosforilación, otra fosforilación a nivel de sustrato, es decir, producción de ATP. Ahí termina el proceso de la glucólisis. ¿Está claro? Ya. Antes que me olvide de algo, que a veces les he preguntado en el examen, ¿cuál es la importancia de fosforilar a la glucosa en los primeros pasos de la glucólisis? Eso no les había dicho. Les digo porque también puede ser pregunta de examen. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Por qué es necesario que la glucosa se fosforile en glucosa 6-fosfato? La glucosa se va a fosforilar porque al hacerlo es como si tuviera un candado y atrapa a la glucosa en el interior de la célula. Con eso ya no puede escaparse
y es necesario que pase todo el proceso para que sea oxidada y finalmente genere ATP, ¿no? Entonces, por eso es importante. Si no se fosforilara, la glucosa puede salir nuevamente y desperdiciarse y estar en el espacio extracelular, generando una hiperglucemia. O sea que se fosforila para atrapar la glucosa en la célula, para Sí. que se oxide y forme ATP. Eso. Exactamente, Muy bien, exactamente. gracias. ¿Ya? Muy bien, Victoria. Listo. A ver, hasta aquí. Si ustedes ven en los libros, ustedes igual después les va a tocar de pronto investigar o preparar algo para las exposiciones. Van a ver que la glucólisis lo hablan durante 4, 5, a veces más hojas, con letras súper chiquitas, y es un proceso complejo. A veces lo encuentran entre 20 hojas. Entonces aquí está resumido en este esquema. Casi se los estoy dando en una pastilla, para que sea fácil de asimilar. Ahora, un voluntario de ustedes para que me explique el proceso. Antes que nada, Profe, profesor, ¿puede repetir desde Nolasa? Es que no entendí. sí, yo tampoco entendí muy bien esa parte. ¿Desde cuál? ¿Desde qué punto? De Nolasa. Desde Nolas. Ya. Teníamos el 2-fosfoglicerato, este se tiene que transformar por medio de una enzima que es la denominada enolasa, se va a formar el fosfoenolpiruvato, y este fosfoenolpiruvato se va a transformar gracias a la enzima piruvato quinasa en piruvato. Cuando ocurre esto, existe una formación de ATP, es decir, fosforilación a nivel de sustrato, que es el producto final de la glucosa. Este piruvato ya después se va a transformar en acetilcoenzima A y ahí va a ingresar al ciclo de Krebs, pero eso ya lo vamos a ver posteriormente. Y eso se realiza a través de un proceso de descarboxilación oxidativa. Pero como le digo, eso lo vemos después. A ver, un voluntario que me explique con el esquema. Yo quiero explicar. A ver, Bueno, dale, Victoria. a ver, No, tú vamos. dale. Victoria, a ver, vamos. A ver, en la primera está la glucosa, que es también una aldosa porque tiene el carbón primario. De ahí están las dos enzimas que son la exoquinasa y la glucoquinasa. En la glucoquinasa va a actuar sobre las células musculares y hepáticas, y la exoquinasa va a actuar sobre el resto de las células del cuerpo. También se va a fosforilar a la glucosa y se produce glucosa 6-fosfato. Luego, usted había dicho que las quinasas pueden añadir o pueden quitar el grupo fosfato. De ahí, la glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato por medio de la enzima fosfexosa isomerasa, que sería la tercera de esas cosas, de esas bolitas. De ahí, la fosfohexosa cambia el grupo funcional al carbono secundario, produciendo fructosa, que sería la acetosa. De ahí participa la fosfofructoquinasa, que transforma en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Sí voy bien? Sí, sí. Ahí. Que transforma en fructosa 1,6-bifosfato, y esta va a necesitar de la enzima aldolasa y la va a escindir en dos moléculas, que ahí sería fosfato de dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato. Y la primera se dijo que se va a cambiar, o sea, la primera, la enzima triosa fosfato isomerasa, transforma la dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato, y ahí van a estar las dos moléculas, por eso sería bifosfato. Ya. De ahí dijo que a partir de ese proceso todas las reacciones se irán por duplicarse, o sea, se van a duplicar. Ya. Luego la gliceraldehído 3-fosfato se transforma en 1,3-bifosfoglicerato a través de la enzima gliceraldehído 3-fosfodeshidrogenasa. 3-fosfato. Ajá, 3, sí. Ya, sí. Así, ya. Luego se lleva a cabo
que también usted había dicho que se lleva a cabo por un fósforo inorgánico que se encuentra en la célula y que también va a requerir de la coenzima en nicotina adenin difosfato que va a estar oxidada. A ver, ¿cuál es? Ah, sí, ya está bien. Ya. Se libera el NADH. Pero eso Ajá, ahí un poquito, ¿en qué parte era que se requería el NAD? se va a requerir en la 1,3 bifosfoglicerato. Ya, ok, está bien. Porque ahí dijo que se liberaba la coenzima, la mitocondria y todo eso. Sí. Ya. De ahí la 1,3 bifosfoglicerato se convierte en 3-fosfoglicerato quinasa. Y se produce ATP a través de la fosforilación a nivel de sustrato. Y ahí ya hay presencia de energía. Ok. Ya. En la 3-fosfoglicerato se transforma en 2-fosfoglicerato a través de la enzima fosfoglicerato mutasa, que cambia el grupo fosfato en el carbono 3, lo cambia al carbono número 2. Muy bien. Ya. El 2-fosfoglicerato necesita de la enzima enolasa para formar fosfoenolpiruvato. Ya. El fosfoenolpiruvato necesita de la enzima piruvato quinasa para transformar el piruvato. Y va a transformar ya el piruvato, que es el resultado final de la glucólisis. Excelente. Hasta ahí, por ejemplo, ¿cuántas moléculas de ATP se formaron? 2. 3. 2. ¿Ya? Sí, 2. 2. ¿Alguien más por si acaso tiene alguna otra opinión? Excelente, muy bien, Victoria Ramírez, muchísimas gracias. De verdad, lo explicó muy bien. Me alegro, parece que ha escuchado y ha prestado atención, así que igual tiene su actuación en clase, ¿no? Y por si acaso les pregunto a los demás, ¿alguien que me diga cuántos ATP se formaron? ¿Están de acuerdo si son 2 o más o menos? ¿Alguien otra opinión? O sea, que yo entendí serían 2, porque se supone que transforman el fósforo en ATP. Ya. Por eso yo también pienso que es 2. Ok, John, ¿alguien más? Yo pienso que se formaron 2, uno al pasar el fosfoglicerato quinasa, transformando el 1,3 bifosglicerato en 3-fosfoglicerato y en el paso final, en donde se forma piruvato, entonces se forman 2 ATP. Ya. ¿Y algún otro comentario, alguien más? ¿Todos están de acuerdo? Yo creo que son 4. Cuando la glucosa se hace glucosa de fosfato, ¿cuenta como fermentación o no? No, casi no lo escuché. No contaría cuando la glucosa se vuelve glucosa 6-fosfato como fosforilación. No, ese no. Doctor, yo tengo una pregunta. Usted dijo que a partir de cuando ya se forma el 1,3 bifoglicerato, todas las reacciones son dobles. Así que, según yo, en caso de que sean 2, aquí deberían ser 4. Eso, muy bien. Es verdad. Eso es lo que quería. Cierto. Muy bien. Y también Renato Jara, creo, dijo 4, ¿verdad? Sí. Sí, efectivamente, esa era la respuesta. Entonces, si por ejemplo era pregunta de examen, ahí se hubieran caído casi toditos. Porque son 2 y 2, todo es por duplicado a partir de ahí en adelante. Está claro entonces ya el proceso de glucólisis. Está esquematizado y así es más fácil y así es como yo quiero que ustedes vayan a exponer cuando les toque dar clases, ¿no? Cuando les toque, perdón, exponer. Y también cuando den sus clases algún momento, tienen que hacerlo de esta manera para que sea mucho más fácil de comprender. Si yo voy y empiezo a hablar y hablar y hablar, o a ponerles por escritos, sin diagramas y todo eso, es difícil que ustedes me capten, pero de esta manera es mucho más sencillo. Tanto visual como para que escuchen y como para que puedan aprender el conocimiento.
Entonces, como producto de la glucólisis tenemos 2 piruvatos que se produjeron. Ustedes bien dijeron, 4 moléculas de ATP, 2 NADH reducida, que van a ir a las mitocondrias en situaciones aeróbicas, y en situaciones anaeróbicas, en cambio, se van a unir a la lactato deshidrogenasa, y en cambio, va a reducir el piruvato en ácido láctico. Esto, como les digo, en situaciones anaerobias, cuando no están en contacto con el oxígeno. ¿Ya? Cuando se dan estas situaciones anaeróbicas, por ejemplo, cuando a veces ustedes están haciendo educación física, corriendo, se quedan sin aire, eso es, se quedan sin aire, se quedan sin oxígeno. Entonces, este proceso tiene que tomar una ruta alterna para igual generar energía, que es a través de la generación de ácido láctico. Pero si ustedes no paran, no descansan y continúan haciendo ejercicio, van a entrar en un proceso de acidosis metabólica. Hay demasiada cantidad de ácido láctico, que esto se va a cristalizar, este ácido láctico, como unas agujetas, y ahí vienen y sienten ustedes como unos calambres. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Este NADH que se encuentra reducida va a la lanzadera de malato y genera lo que es el proceso de oxidorreducción. Y ahí vuelve al punto del gliceraldehído 3-fosfato que ustedes ya conocen. Listo. No quiero confundirlos más y ahorita creo que tienen suficiente información. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Si alguien no tiene más ninguna duda, ninguna pregunta, entonces nos veríamos ya la próxima clase. ¿Está claro? Profe, le quería preguntar sobre lo de la pregunta de exámenes. ¿Por qué es necesario que la glucosa se fosforile? ¿Podría repetir una vez más, por favor? Claro, es necesario porque de esta manera aseguramos que la glucosa quede en el interior de la célula y pueda llevarse a cabo todo el proceso de oxidación. ¿Ya? Sea aprovechado. Gracias, profe. Ya, de nada. Bueno, muchachos, gracias a ustedes. Tengan una buena noche y nos vemos la próxima semana.